Entonces, acá tengo. Entonces, acá tengo lo siguiente. Profe, control hoy día. No, ¿quién dijo eso? Yo, Diego. ¿Qué dijiste eso? No hay control hoy día. Ah. No asusten. O sea, vamos a hacer un control. Yo lo voy a subir más tarde mañana, pero preguntando cosas de esta clase que estamos viendo. Van a tener tiempo para resolverlo. ¿Está bien? Sí, profe. Porque a veces se corre la voz ahí por WhatsApp. Si alguien puso WhatsApp, mejora en sus grupos, arréglalo al tiro, porque si no los colegas que trabajan ahora se desesperan y no quiero preocuparlos. Yo siempre doy más tiempo que lo necesario para que puedan hacer bien las actividades. Entonces, partamos acá, pongan harta atención, porque lo que vamos a ver, eso, yo quise ver esta parte con ustedes, porque, como le digo, no es difícil, no es complejo, una vez que uno entienda, es como, aquí está la filosofía. Pero es muy, muy importante que el ingeniero comercial salga manejando estos conceptos, ¿está bien? Porque gran parte de las decisiones que se toman en la empresa, como vimos en la clase anterior, tiene que ver con la gestión de capital de trabajo. Entonces, es algo muy común, algo que es muy probable que una parte considerable de ustedes vayan a trabajar directamente con eso. Entonces, y como, o sea, yo estuve trabajando en eso, hice consultoría en eso, fui gerente financiero, controller, lo que acá no se conoce muy bien el término, pero trabajé en esto y les puedo decir, acá hay buenas oportunidades de trabajo y alta demanda. Entonces, es muy necesario, yo creo que los aspectos chicos y técnicos son importantes, pero uno aprende sobre la marcha. Lo que es muy importante es entender conceptualmente la filosofía por detrás de eso. Entonces, lo que vamos a ver acá básicamente es una fórmula que incluso es como una fórmula de hacer plata, así por decir, que es como las empresas ocupan financiamiento y crédito para poder financiar sus operaciones. Entonces, cualquier duda, porfa, no me dejen avanzar la diapositiva si es que no entendieron algo. También pido a los que están en vivo que ayuden poniendo atención y hagan la pregunta para que la respuesta pueda quedar grabada. Entonces, porfa, me interrumpan si tiene cualquier duda. ¿Está bien? Entonces, nosotros llegamos hasta acá. En la clase anterior, nosotros vimos que muchas empresas mantienen un nivel de activo corriente muy grande, que es el capital de trabajo, muy grande. Y eso es algo común, eso significa que es muy relevante la gestión del capital de trabajo. Es algo muy, muy relevante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que hay una cantidad de capital de trabajo que una empresa puede mantener. Una vez más, si a los que ya se olvidaron la clase anterior, capital de trabajo, cuando referimos a capital de trabajo, nos referimos a activo corriente. Activo corriente es básicamente es la parte del balance donde están los activos más líquidos que hay. Entonces, ahí están cuentas por cobrar, efectivo y cuentas por cobrar, efectivo e inventario. ¿Está bien? Entonces, una empresa puede tener políticas distintas de la cantidad de activo corriente que va a mantener para un mismo nivel de producción. Entonces, déjeme acá un resaltador. Entonces, para una misma cantidad, por ejemplo, 50,000
de producción de unidades, una empresa puede decidir mantener esta cantidad de activo corriente, esta cantidad o esta cantidad. Entonces, tenemos estos tres posibles niveles de cantidad que tendríamos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos a posibilidad de elegir poco activo corriente o mucho activo corriente. En la política A, tenemos mucho activo corriente. ¿Alguien sabe una ventaja de una empresa tener mucho activo corriente? ¿De qué les sirve tener mucho activo corriente? Ese tema que están viendo en su trabajo. ¿Alguien sabe? Más fácil para pagar sus cuentas, profe. Eso, tiene más recursos disponibles para pagar sus cuentas. Pero la desventaja de tener mucho activo corriente, vamos a ver acá. Porque si bien la política A ofrece mayor liquidez, ¿cuál de las tres presenta mejor rentabilidad esperada? Para un mismo nivel de producción. Si tenemos la política A, más fácil pagar las cuentas, mayor liquidez. La política C tiene menos liquidez, ¿cierto? Pero tiene una ventaja. ¿Qué ventaja es? Entonces, ¿qué ventaja tiene la política C? Es la siguiente. Tiene mayor rentabilidad. ¿Y por qué tiene mayor rentabilidad? Nosotros estamos calculando el ROA, y ahí yo no sé si fuiste tú, Sebastián, que me envió un listado de indicadores, de ratio. Yo creo que fuiste tú, ¿no? Sí, profe. Sí. Y hay mucha confusión, ¿no? Uno escucha el mismo ratio de miles de formas distintas. Por ejemplo, este ratio acá, nosotros estamos llamando, viene del inglés, Return over Asset. En español ya escuché RSA. Yo ya desistí de tener un nombre fijo para los ratios. A mí me interesa, es como los conceptos es lo que interesa. Y mira, acá tenemos 1, 2, 3, 4 nombres para decir lo mismo. Pero nos interesa qué es lo que se refiere. Que es lo siguiente, uno divide la ganancia neta por los activos totales. Entonces, la ganancia neta, un segundito. La ganancia neta por los activos totales, tenemos la siguiente formato. ¿Qué es lo que tenemos repartido acá? Es una manera de ver cuánta utilidad uno logra sacar con base en los activos totales. Entonces, es una medida de rendimiento. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que, un ejemplo bien sencillo. Supongamos que hay una panadería que logra, una panadería chica, que logra tener una ganancia neta de 30 de un total de activos de 100. Entonces, 30 dividido por 100, 30%. Y hay una otra panadería grande que vende 60. Pero de esto, no, déjeme facilitar el número. Supongamos que vende 250. Pero tiene un total de activo de 1000. Entonces, 250 por 1000, 25%. Entonces, eso nos permite comparar empresas de tamaños distintos con un mismo ratio. Entonces, cuanto más esa rentabilidad de los activos que llamamos, es como la rentabilidad del activo, es cuánto de utilidad logro sacar con la misma cantidad del activo. Se mide dividiendo la ganancia neta o utilidad neta por los activos totales. Entonces, ¿qué tenemos acá? Activo total, nosotros ya vimos que activo total es igual a activo corriente más activo no corriente. ¿Está bien? Tenemos activo corriente más activo no corriente. Entonces, tenemos acá activo total es igual a activo corriente más activo no corriente. Por su vez, activo corriente es efectivo, cuentas por cobrar, faltó la C acá, más inventario.
más activos fijos. Activos fijos, cuando vean eso, es lo mismo que activo no corriente, ¿está bien? Activo no corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuanto menor es el activo corriente, menor es el activo total y mayor este ratio, mayor la rentabilidad, porque cuanto menor el denominador, mayor es el resultado de esta cuenta, o sea, estaremos dividiendo por menos. Entonces, por eso que la política A tiene más activo corriente, entonces ofrece mayor liquidez, mientras que sí, pero sin embargo, eso hace aumentar el activo total y disminuye mucho la rentabilidad del activo. Déjame solo ver si tengo una proyección de eso en Excel. Profe, se debe también como a que si hay menos activo corriente, o sea, hay como más confianza de los proveedores, ¿o no? Que los proveedores, confían. Déjenme ver si esa relación. Tú me estás diciendo que si la empresa tiene menos activo corriente, el proveedor confía más, es decir, le pasa más plata. Claro, porque tiene como mayor deuda. Puede ser verdad. Puede ser. Vamos a ver eso que ni siempre funciona, pero sí puede ser una posibilidad. Porque si la empresa tiene poco activo corriente, está en esta política, está contando con préstamo a corto plazo para financiar sus fluctuaciones. Y sí, eso significa que está contando con el proveedor. Muy bueno raciocinio. Vas a ver clarito ahorita. ¿Está bien? Vas a ver clarito ahorita. Entonces, ahora lo que quiero que se queden es cuanto la política C la rentabilidad es más alta. ¿Por qué? Porque la política C tiene menos activo corriente, ¿cierto? Entonces, si tiene menos activo corriente, va a tener menos activo total. Y si tiene menos activo total, mayor será la rentabilidad. Mayor será el ROA, el RSI, el ROI, el RSA, este ratio acá que mide el rendimiento del activo. Entonces, eso es lo que tiene que quedar en su cabeza. Si la empresa tiene mucho activo corriente, es bueno. O lo mismo ustedes, si tienen mucha plata, bueno, que va a poder pagar sus deudas tranquilos, pero malo porque la rentabilidad va a bajar. Entonces, mucha seguridad, menos riesgo, más liquidez, pero menos rentabilidad. Entonces, en finanzas ya han visto que la relación entre rentabilidad y riesgo, digamos, no es al revés. Cuanto mayor la liquidez, perdón, rentabilidad y riesgo. Cuanto mayor el riesgo, mayor la rentabilidad esperada, que uno tiene que compensar eso. Entonces, acá tenemos en la política menos riesgo, pero tenemos peor rentabilidad. Entonces, si bien la política A tiene alta liquidez y la política C tiene baja liquidez, pasa eso, esa relación. ¿Está bien? Que la política A, alta liquidez, pero tiene baja rentabilidad. Pero veamos en más detalle por qué pasa eso. ¿Está bien? Entonces acá tenemos un resumito que quiero que entiendan bien eso. Yo creo que entiendan bien porque de verdad yo hago clases también ahora para el magíster de la U. Y ahí hay mucha gente que viene de las empresas, son gerentes, hay muchos gerentes ahí. Y hablamos mucho de estos temas que estamos conversando ahora con ustedes. Son los mismos temas que hablo con ellos, porque es como es la angustia que se vive en las empresas. Entonces ponga harta atención, de verdad, va a valer la pena. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos de la política A para la política C? Como resultado, tenemos, o sea, da como resultado otros efectos, además de una mayor rentabilidad. Entonces, piensa lo siguiente, ¿qué pasa cuando una empresa decide pasar de una política A, donde hay mayor liquidez, para una política C que tiene menor liquidez?
Ya vimos que eso va a generar mayor rentabilidad, pero imagina, vamos a disminuir el efectivo. Si la empresa, para bajar activo corriente, empieza a mantener menos efectivo, eso sí va a disminuir la capacidad que tiene la empresa de cumplir con sus obligaciones. Entonces, va a tener menos plata. Entonces, nosotros vimos que Falabella tiene poco efectivo y, o sea, en relación al activo total, yo creo que estaba como 10%, no me acuerdo el número exacto, pero era poquito. Entonces, ¿cuál es el riesgo que tenemos acá? El riesgo que la empresa no logre pagar las deudas. Si disminuimos cuentas por cobrar, el riesgo que tenemos es, imagina, si vamos a exigir que la gente pague más rápido, vamos a adoptar términos de créditos y una política de refuerzo más estricta. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a otorgar menos crédito, la gente tendrá que comprar pagando más al contado. Eso puede bajar la cantidad de venta. La gente puede querer no comprar si no le dan crédito. O entonces podemos ser más estrictos. Un ejemplo, hay empresas que son tan estrictas que antes de vencer la cuenta, 5 días antes ya empieza a enviarte mensaje al celular, su cuenta va a vencer. Te llaman antes para recordarte que las cuentas están por vencer. Entonces, es súper crítico todo eso. Después se puede disminuir el inventario, pero tener menos inventario, para tener menos activo corriente, podía faltar el producto. Entonces, política de capital de trabajo más agresiva es más rentable, pero hay un mayor riesgo. Entonces, uno enfrenta riesgo, imagina, para tener poco activo corriente, a tener poco inventario. Hay empresas que mantienen poco inventario. Si le falta, corre y compra. Así. Entonces, ese es el riesgo. Es rentable, pero hay un riesgo para el negocio. Y ahí ustedes, futuros ingenieros comerciales, están muy bien habilitados para tomar estas decisiones, porque muchas veces la decisión no puede ser solamente financiera. Uno tiene que fijarse en el punto de vista de marketing. A veces financieramente puede ser óptimo bajar el nivel de cuentas por cobrar, pero desde el punto de vista de marketing, la venta a veces se hace, por ejemplo, paguen 12 cuotas sin interés, o crédito comercial directo. Entonces, ahí uno tiene que poner en la balanza outros factores que vão mais allá do simples número. Por isso que encontro que o engenheiro comercial está muito bem habilitado para posições financeiras, porque há que tomar decisões tendo outras miradas. Em especial, em nosso caso de Alberto Hurtado, tratamos de desenvolver uma mirada humana, humanista. E curiosamente, estava lendo uma entrevista esse fim de semana que saiu no Diário Financeiro, uma história, e aí acerca do fundador de Falabella, curiosamente. E aí o fundador também disse que não havia visto venir o estallido social. O empresariado, nadie se imaginava que ia passar isso. Estavam sobreconfiados. Então, les hizo harta falta uma mirada integrada, holística, humanista, vou dizer. Isso ajuda muito as empresas a predecir choques. Então, esse é o ponto. ¿É mais rentável a política C? Sí, pero é mais riesgosa. ¿Está bien? ¿Por qué es más riesgosa? Porque tiene estos riesgos acá que tiene que lidiar con estos riesgos. Entonces, no es una maravilla simplemente, o sea, vamos a la C y no pasa nada. Ahora, si la empresa tiene un buen control, una buena gestión financiera, sabe predecir bien su flujo de caja, ahí puede ser más agresiva. Puede ser más agresiva. Entonces, la política C es la política de capital de trabajo más riesgosa. También es una política que otorga más importancia a la rentabilidad que a la liquidez. Entonces, en resumen, podemos hacer las siguientes generalizaciones. La política A tiene mayor liquidez, pero tiene baja rentabilidad. Entonces, ¿quién tiene alta liquidez? La política A.
¿Quién tiene la peor liquidez? La política C. ¿Quién tiene la mejor rentabilidad? La política C. ¿Quién tiene la peor rentabilidad? La política A. ¿Quién tiene mayor riesgo? La política C. ¿Y quién tiene más bajo riesgo? La política A. Entonces la política A tiene mayor liquidez y y menor riesgo. Riesgo cuanto menor, mejor. Entonces la política A tiene mayor liquidez, menor riesgo, pero peor rentabilidad. ¿Bien? Entonces, esto es el dilema que hay que tener con el activo corriente. Pero eso es un poco obvio, ¿no? Porque imagina, si la empresa decidiera tener mucha plata guardada ahí para poder pagar las deudas y siempre le sobra plata, esa plata está afectando la rentabilidad del negocio. Pero si la empresa siempre le falta plata, ahí tenemos algunos riesgos que enfrentar. Y ahí llegamos a la definición importante, que es la definición de capital de trabajo permanente versus la capital de trabajo temporal. Entonces, dentro del capital de trabajo, el activo corriente, si analizamos a lo largo del tiempo, parece haber una necesidad que hay que mantener mínima para que la empresa siga funcionando. O sea, la empresa no puede pasar, por ejemplo, un par de meses sin efectivo o sin inventario, pero hay meses que necesita más. Entonces, imaginamos una empresa comercial como Falabella, que va acercando la Navidad, Falabella tiene que aumentar su cantidad de activo corriente, su cantidad de inventario tiene que ir aumentando para poder hacer las ventas de diciembre. Entonces, pero después de diciembre pasa, esto se baja un poquito y después tiene que volver a subir para los colegios, ¿no? Para entrar a los colegios. Entonces tenemos dos componentes del capital de trabajo, uno permanente y otro temporal. El temporal varía con los requerimientos de la temporada. Entonces, es decir, imaginemos lo siguiente, este acá es un gráfico también de tiempo y acá de plata del capital de trabajo. El tiempo va pasando, vamos aumentando, disminuyendo, aumentando, disminuyendo. Entonces, supongamos, acá, por ejemplo, esse é o começo do ano, chega diciembre, ou seja, depois de março, necessitamos ter harto capital de trabalho, depois necessitamos menos, significa que vai bajando. Então, aumenta o inventário después, e contas por cobrar. Depois vou recebendo as contas por cobrar, generando utilidade, entrego utilidade aos sócios da empresa e vou recebendo contas por cobrar, y mi inventario va bajando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Del capital de trabajo, tenemos en una línea acá, puede ver que nunca es menos que eso, que este mínimo acá. Entonces, esta cantidad mínima es la que llamamos capital de trabajo permanente. ¿Está bien? Esta línea acá. Y estas fluctuaciones, que nunca pasan de este límite acá, podemos ver. Essas flutuações acá, todas estas flutuações, chamamos capital de trabalho temporal. ¿Está bien? Las fluctuaciones. Entonces, ya les voy a mostrar un grafiquito que sale eso muy bien acá, que es este gráfico acá. Pero antes un poquito más de concepto. ¿Cómo puede la empresa financiarse? Financiar los activos corrientes. Lo puede hacer por una mezcla de financiamiento a corto plazo y largo plazo. Tenemos una primera posibilidad que sería el financiamiento espontáneo, que ahí ocupamos crédito comercial y otros pagaderos y devengados. El financiamiento espontáneo nace de manera espontánea en las operaciones cotidianas de la empresa. Entonces, por ejemplo, si la empresa decide, no sé, compra de sus proveedores y al comprar el proveedor le da 10 días para pagar, 7 días para pagar, 30 días para pagar. Si lo hace eso, la empresa logra de cierta manera
a financiar parte de sus operaciones con la plata que viene de los proveedores. Entonces, los proveedores a veces dan 90, 120 días, 6 meses para pagar. Depende mucho. Entonces, ese financiamiento espontáneo. Pero también hay un financiamiento formal, que uno va a un banco, pide un préstamo para poder pagar la deuda de la empresa, para poder pagar la deuda o hacer inversiones. Entonces, cuando crece la inversión esencial en activos corrientes, ¿qué es lo que pasa? Las cuentas por pagar y los acumulados también tienden a crecer, en parte para financiar la acumulación de activos. ¿Qué significa eso? En general, cuando la empresa empieza a aumentar el nivel de inversión en activos corrientes, significa tener más inventario, o tener más plata, o tener más cuentas por cobrar, hay una tendencia que también empieza a tener más deudas. ¿Está bien? Y esa deuda la usa para poder financiar a acumulación de activo. La pregunta es, si para poder aumentar el nivel de activo corriente, la empresa va a tener más deuda. La pregunta principal es, ¿qué tipo de deuda va a tener la empresa? ¿Una deuda a corto plazo o una deuda a largo plazo? Significa, va a tomar préstamos que tienen una fecha de vencimiento dentro de un año o más allá de un año. Essa é uma dúvida importante que hay que resolverla, que é o que intentaremos hacer. ¿Está bien? Entonces, tenemos que tener un enfoque de cobertura contra riesgos. Y acá es muy, muy importante porque lo que tenemos cuando tomamos deudas, hay un riesgo que hay que considerar. O principal riesgo es, a depender de la deuda. Si uno toma una deuda a corto plazo, para 3 meses más o menos, hay que cuidar que tenga el efectivo necesario, la plata necesaria para pagar la deuda en el momento de su vencimiento. Entonces, tenemos que tener una política de financiamiento que sea consistente en cobertura contra riesgos. Entonces, tenemos que tratar de hacer coincidir el vencimiento. ¿Qué significa coincidir? Significa tener cada activo compensado con un instrumento financiero aproximadamente con el mismo plazo de vencimiento. Entonces, significa que vamos buscar mantener, tener la fecha de vencimiento del pago junto con la fecha de cobro. Entonces, les voy a hacer un dibujito. ¿Está bien? Déjenme hacer un dibujito en Paint. Profe, Cuéntame. delante tocó el tema de capital de trabajo. La pregunta era que qué pasaba si el capital de trabajo era negativo en un periodo. Mira, ahí depende. Lo que hay cuando nos referimos a capital de trabajo acá, ahora nos estamos refiriendo a activo corriente. Y capital de trabajo neto, que es activo corriente menos pasivo corriente, eso puede ser negativo. Mira, no pasa nada. Si la empresa, solo significa que por un momento la empresa tiene menos recursos necesarios para pagar las cuentas. El problema pasa, pero en general en estos casos la empresa cuenta con las siguientes estrategias. El día de pagar la cuenta, la deuda, esta empresa o está contando que un cliente justo le va a pagar y cuando le pague va a poder pagar la deuda, o está contando que cuando tenga que pagar la deuda puede tomar otra deuda, otro financiamiento, refinanciar para poder pagar esta deuda. Capital de trabajo negativo no necesariamente es malo, porque como vimos puede ser muy rentable. Es una estrategia muy, muy, muy rentable. Entonces, solo hay que tener este cuidado. Les voy a dar un ejemplo acá, les voy a dibujar este caso. Supongamos acá que, voy a poner por colores. Mira, imaginemos lo siguiente, voy a poner en rojo. Acá.
Esas son la fecha de recibimientos. Esos son los montos que va recibiendo la empresa, el flujo de caja de la empresa, ¿está bien? Que va recibiendo la empresa. Tiene esa fluctuación. Entonces, imagina una empresa que tiene capital de trabajo neto negativo, por ejemplo, pero justo tiene la habilidad de hacer con que las cuentas por pagar, imagina, eso es lo que voy a dibujar ahora, es la plata que llega de las cuentas por cobrar, la entrada de flujo de caja, y acá son las cuentas por pagar. Se justo logra hacer calzar las cuentas por pagar con las cuentas con la entrada de flujo de caja. Entonces, es decir, justo cuando la empresa tiene que pagar una deuda, viene un cliente y paga. Entonces, está logrando hacer calzar los vencimientos, que es lo que nos dice esa diapositiva acá. Hacer coincidir el vencimiento. Significa que estamos haciendo coincidir la fecha de pagar una deuda justo con la fecha que un cliente tiene que pagar a la empresa. Entonces, en este caso no hay ningún problema que el capital de trabajo neto sea negativo, porque la empresa está sabiendo planificarse bien. Ahora imagine un otro escenario. Déjeme poner los nombres acá. Este acá es el flujo de caja. Dibujen ese su cuaderno. Y este es el flujo de caja. Y esta acá, en azul, son las cuentas por pagar. Cuenta por pagar, CX por pagar. Y este acá sería, digamos, lo que voy a llamar la cuenta por pagar 1. Ahora imaginemos al revés, es una empresa que necesita harto de nuestra consultoría. Que pasara lo siguiente, que sus cuentas por pagar funcionara de la siguiente manera. Acá son sus cuentas por pagar, ¿está bien? Tiene, justo cuando está recibiendo harta plata de los clientes, tiene pocas, y cuando recibe poca plata de los clientes es en verde. ¿Puede ver? Cuando va funcionando al revés. ¿Qué es lo que pasa con eso? Observen que justo cuando tenemos acá poca plata entrando de los clientes, como pueden ver acá, cuando tenemos poca plata entrando de los clientes, la empresa tiene que pagar sus deudas. Entonces, si esta empresa tiene capital de trabajo neto negativo y le pasa eso, ¿qué es lo que tendrá que hacer para poder pagar sus deudas? Tendrá que llamar a un banco y pedir un préstamo por un par de días, hasta que logre recibir de sus clientes. Entonces, esto pasa lo que pasa mucho en las pymes, que están descalzadas, que pide un préstamo, o sea, decir, termina pagando a la plata que entra ahora es para pagar el préstamo que utilizó para pagar las deudas de un par de días atrás. Entonces va puro haciendo eso, generando plata para poder pagar deudas. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? Que uno pudiera, esta ola que estamos viendo acá, si pudiéramos llevarla más a la derecha y hacerla coincidir con esta otra acá, con esta morada. De manera que justo logremos coincidir los pagos de la cuenta por pagar con los recibimientos. Entonces, esto acá es el sueño, ¿está bien? Esto acá es el sueño. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar hacer, y ese es un trabajo que se hace en consultorías. Yo les mencionaba que hice exactamente este trabajo en una consultoría que me gustó mucho. Que la gerente me decía que iba al banco, o sea, toda la semana, 2, 3 veces por semana. Iba muy seguido al banco, pedí préstamos a corto plazo para poder pagar estas deudas. Y pasaba lo siguiente también con otras empresas que trabajé, que la empresa recibía harta plata y los dueños miraban, oh, tengo harta plata, y retiraba plata de la empresa para comprar algo personal. Es su utilidad, entonces compraba un auto nuevo, un departamento, y después la empresa quedaba sin plata
y tendría que salir apurado vendiendo activos para poder cubrir esas deudas a corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Hacer coincidir eso. Entonces, lo que hice fue, hice una proyección bien clara o sea, implementé un sistema, y en ese sistema se podía hacer la proyección de todas las cuentas por pagar que tenía la empresa. Entonces, la empresa sabía cuánto de plata iba a necesitar en cada día del mes para los próximos meses. O sea, ya tenía ahí la predicción hecha. Y además, ya sabía cuánto tenía que recibir de clientes. Entonces, con eso se lograba predecir claramente si la empresa iba a necesitar de plata en un mes más, en 2 meses más. Y ahí lo que hicieron fue, empezaron, en vez de tomar préstamos a corto plazo, que eran, o sea, son más caros, o sea, en términos de interés, hicieron un solo préstamo y no necesitaron nunca más volver al banco, o sea, por mucho tiempo, y ahorraron harto interés. Entonces, hacer coincidir eso es muy, muy importante. A los que quieren trabajar con consultoría, con eso, mi recomendación es que aprendan a utilizar un ERP financiero. Y esa es la implementación de un ERP. Nosotros vimos uno en la clase anterior, creo. Hay algunos gratuitos, algunos muy baratos. Entonces, eso es lo que buscamos hacer, compensar cada activo cuenta por cobrar con un instrumento financiero aproximadamente con el mismo plazo. Essas variações a curto plazo estacionais de los activos correntes financiaríamos com deuda a curto plazo. E o componente permanente de los activos correntes e los activos fijos financiados com deuda a largo plazo ou com capital de accionistas. Então, se volvemos acá a nosso dibujito, temos acá, entendamos bem este gráfico porque isso será muito importante. Temos acá una cantidad de financiamiento a largo plazo, que es todo que va de acá hasta acá. ¿Está bien? Esta línea, esta recta acá, es el total de financiamiento a largo plazo. Total financiamiento a largo plazo. Total financiamiento a largo plazo. Entonces, tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? El activo corriente, eso de acá hacia acá es el activo fijo. Activo fijo es lo mismo que activo no corriente, ¿está bien? Activo no corriente. Va hacia acá. Y después tenemos los activos corrientes, que va de acá hacia acá. Y los activos corrientes sufren fluctuaciones. Esas fluctuaciones, nosotros vimos anteriormente, esas fluctuaciones que va desde acá hacia acá, es lo que llamamos capital de trabajo temporal. Lo llama capital de trabajo temporal. ¿Está bien? Acá. Y este elemento acá, puede ver que es más o menos fijo, necesita mucho poco, mucho poco. Y este elemento que está acá, esa parte que toca la parte inferior de la recta, es lo que llamamos todo esto acá. Eso es lo que llamamos capital de trabajo permanente. Capital de trabajo permanente. Entonces, imaginemos lo siguiente. Tenemos capital de trabajo temporal y capital de trabajo permanente. Esta parcela de capital de trabajo permanente, que no sufre fluctuación, el óptimo sería ocupar financiamiento a largo plazo, porque digamos, es más predecible. E o fator impredecible, se nos falta, aí tomamos um préstamo a curto prazo. Tomamos um préstamo a curto prazo solo para poder cobrir essas flutuações. E se logramos fazer isso de maneira optimizada, como a que temos acá, o óptimo, é decir, se tomamos um préstamo a curto prazo, já calculando que hagamos calçar os fluxos, aí estaremos
adoptando una estrategia óptima. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Si los requerimientos de fondos totales, ¿está bien? Requerimientos de fondos totales se comportan de la manera indicada, solo las fluctuaciones a corto plazo, que mostradas en la parte superior de la figura, serían financiadas con deuda a corto plazo. Entonces, solamente esta partecita acá vamos a ocupar deuda a corto plazo. Todo lo demás sería deuda a largo plazo. ¿Está bien? Ese concepto es muy importante porque ¿cuáles son las ventajas de ocupar deuda a largo plazo? Uno toma un financiamiento ahí, por ejemplo, en una empresa. Pongamos una pyme, va y toma un financiamiento de 30 millones. De esos 30 millones, deja 20 para comprar máquinas, si es una panadería, comprar hornos, todo el tema. Y los otros 10 millones deja para activo corriente, ahí, el inventario, todo el tema. Pero hay periodos que va a necesitar solamente 10 millones, como el comienzo, pero va a tener periodos que va a necesitar 15 millones, 20 millones. Por ejemplo, va a necesitar más inventario, cosas así. Entonces, cuando necesita, lo que hace es, toma un préstamo para 2 meses, 3 meses nomás, solo para poder aumentar este stock. Por ejemplo, va a llegar al 18, la gente va a comprar muchas cosas de la panadería. O viene época de fiestas y se pide mucho más tortas. Entonces, se ocupa un capital, un financiamiento a corto plazo, porque ese financiamiento es más barato y se va a necesitar poquito. Porque si la empresa, por ejemplo, ocupa mucho financiamiento a largo plazo y no necesita esta plata, ¿qué es lo que termina pasando? La empresa queda pagando un préstamo que no lo está ocupando. Entonces, la idea es lo que ocupa más urgente, que sea préstamo más urgente, más rápido, y lo que sea permanente, ocupemos financiamento a largo plazo. ¿Entenderam, chiquillos, chiquillas, esta definición? ¿Quedó clarito? Porfa, si tiene duda, me interrumpan. Yo quiero que entiendan bien, ¿no? Yo estoy acá para garantizar que entiendan bien. Entonces, veamos algunas variaciones muy importantes que nos puede ayudar. Tenemos que tener, si vamos a ocupar esta estrategia de ocupar financiamiento a corto plazo para el capital de trabajo temporal, es decir, para esta necesidad, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos cubrirnos contra los riesgos. Entonces, veamos un ejemplo acá, y este ejemplo creo que va a quedar clarito, porque yo sé que algunos de ustedes tienen pyme para la Navidad. Si alguien va a vender cosas para Navidad, me avise. Entonces, ejemplo, una expansión estacional del inventario y de las cuentas por cobrar. Yo, profe. ¿En serio? ¿Qué vas a vender? Bien, supongamos que la Michelle... Maquillaje. Maquillaje. Buenísimo. Entonces, Michelle, vas a poder entender muy bien este ejemplo acá. Supongamos lo siguiente, que tú ya tienes su pyme para maquillaje, pero ahora su pyme va a hacer una expansión estacional del inventario. Eso es bonito, ¿no? Cuando vaya a pedir plata a sus familiares, diga, necesito plata para una expansión estacional del inventario. ¿Qué significa eso? Significa que ahora vienen llegando fines del año, en Navidad, y tú vas a necesitar, primero, más stock, ¿cierto? Más inventario, va a tener que comprar más maquillaje. Segundo, también vas a tener más maquillaje y a la vez es muy posible que venda y dé un plazo para que la gente te pague en 2 cuotas, 3 cuotas. Entonces también vas a aumentar la cantidad de cuentas por cobrar, o sea, la cantidad de plata que la gente te debe. Y lo que pasa es lo siguiente. Ejemplo, esta expansión para la venta financiada con un préstamo a corto plazo. Entonces, ¿qué sería eso? Déjeme dibujar acá de nuevo. Voy a abrir un nuevo Paint.
imaginemos lo siguiente. Voy a dibujar acá. Ese que hace un gráfico. Que va a ser una caja, porque una caja como gráfico ahí queda bien. Imaginemos que vamos a hacer este emprendimiento juntos. Y lo que haremos es lo siguiente. Vamos a poner, estamos ahora en octubre. Después tenemos noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Está bien? Entonces, imaginemos la siguiente estrategia. Y haremos así. Ahora, acá está la plata, ¿está bien? Ahora, en octubre, vamos a tener acá, vamos a comprar 10 millones de stock, ¿está bien? Ese es el stock que tenemos en octubre. Entonces, después viene llegando la Navidad, vamos vendiendo este stock de 10 millones, este stock va bajando, 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 hasta que diciembre, cuando empieza enero, ya vendemos todas las maquillajes, ¿está bien? Entonces, este acá es el stock. Stock. Nuestro inventario de maquillaje. A la vez, nuestras ventas las hacemos a plazo. Es decir, y acá vamos viendo el total que vamos recibiendo. Entonces, por ejemplo, acá, en octubre, hicimos un poco de venta, pero no recibimos nada. ¿Está bien? En noviembre es cuando empezamos a recibir plata. Entonces, en noviembre, supongamos que acá, antes de hacer las ventas, no está bien. 10 millones de stock es lo que hicimos. Supongamos que la Michelle me llamó de socio. Y yo dije, sí, está bien, seamos socios. Y lo que hice fue tomar un préstamo en el banco. Y este préstamo es lo siguiente. El banco me pasó 10 millones ahora en octubre. En cambio, tendré que pagar en 4 cuotas de 4. En 3 cuotas de 4. Una cuota en febrero, otra en enero, otra en febrero, otra en marzo. ¿Está bien? De 4. Entonces, eso significa, si acá es 4, que voy a pagar, empezar a pagando acá. Voy a tener 0. Entonces acá pago 4. Después en febrero otros 4. Y cuando llego en marzo ya tendré pagado acá los 12. Tendré pagado 12 millones. Entonces es acá, en rojo, es la deuda. ¿Está bien? Ahora miren qué hermoso es. Vendí, agarré 10 millones del banco, compré el stock, lo vendí todo. Y empecé a pagar mi deuda solamente acá en enero. 12 millones. ¿Está bien? 12 millones. Entonces, aquí está la magia y es así que muchas empresas, mucha gente hace plata. Supongamos, yo tengo que pagar en enero de los 12, hice mi venta en octubre. ¿Y qué es lo que pasa? En noviembre recibí 2. ¿Está bien? Supongamos. En diciembre fui recibiendo 4. Y después fui recibiendo, a punto que cuando llega en enero, 2, 4, acá 6, en enero ya tengo 18 recibido, por ejemplo. Y voy recibiendo, a punto que logro pagar toda la deuda y me quedo con plata. Entonces, es decir, tomamos un préstamo de 10 millones en octubre para pagar 3 cuotas en enero, febrero, marzo de 4 millones cada. Y de esos 10 millones, supongamos que logramos vender 25 millones. 25 millones. Entonces, ¿cómo quedó nuestra matemática? Vendí 25 millones, pagué 12 de la deuda, me quedé con 13. 13 millones. Mi pregunta es, ¿cuánto tuvimos que sacar de nuestro bolsillo para ganar estos 13 millones? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque tomamos un préstamo. ¿Los 10 los ofreció el banco? No, No, porque ¿de dónde vienen estos 10? Del banco. del banco. El banco me pasó 10. Yo vendí estos 10 y hice 25. De estos 25, pagué 12 al banco, me quedé con 13.
Al único que tenía era crédito. Puede ver que no me gasté nada, gané 13. Entonces imagina lo siguiente, si la Michelle me llama, me invita a ser socio porque es estudiante todavía y no tiene crédito. Y yo digo, está bien, soy socio. ¿Qué es lo que haré? Yo quiero 50% de la utilidad. Ok, y lo único que voy a hacer es pasarle la plata. Entonces voy, tomo un fondo, tomo un préstamo, compro los 10 millones, después se hace las ventas, con la venta se paga todo el préstamo y tenemos 13 y yo me quedo con 6,5. Soy el inversionista. Pero yo soy un inversionista que no hizo la inversión con la plata de mi bolsillo, simplemente ocupé mi tarjeta de crédito y me hice socio. Gané 6,5. ¿Cuánto de plata gasté? 0. Mi vida sigue igual. No saqué nada de mi ahorro. Solo ocupé el crédito. Entonces, esta estrategia es lo que llamamos de préstamo bancario ideal. Es el préstamo bancario ideal. Muchas personas hacen eso porque tienen un poder multiplicador. Porque yo ocupo la plata del proveedor o del banco para poder generar ventas, generar activo y ocupo la misma plata que me deben, que me tienen que pagar para poder pagar este préstamo. Entonces, es un préstamo a corto plazo y se paga solo. El préstamo se paga solo. Eso pasa también con algunas pymes que venden cosas. Acá yo no sé cómo es, pero en Brasil, la pyme que compra estas cosas chinas, estas cosas importadas, tiene hasta 90 días para pagar cuando compra por mayor. Entonces uno va, compra por mayor, le dan 90 días y antes de esos 90 días ya lograron vender todo y con la plata de todo lo que vendieron logran pagar al proveedor, al mayorista y se quedan con la utilidad. Este es el préstamo bancario ideal. Entender eso, entender esta mecánica, diferencia, digamos, los millonarios de los no millonarios, los ricos de los pobres, que es cuando decimos que ponemos el dinero a trabajar para uno. ¿Está bien? ¿Pudieron entender? Michelle, ¿te di alguna idea? ¿Te sirvió de algo eso? Ya no está, Michelle. Pero bien. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Que el efectivo necesario para pagar préstamos. Cuéntame, Martín. Pero al hacer eso uno tiene que estar seguro que va a ser rentable, porque si, por ejemplo, uno hace el crédito y no se vende, sale perdiendo en el fondo. La persona que invirtió, como el socio en ese caso usted, y la persona que está haciendo el negocio. Sí, tiene total razón. Está prediciendo lo que vamos a ver, que es exactamente necesitamos tener un margen de seguridad. ¿Está bien? Porque imagina, puede pasar eso. Exactamente lo que está diciendo puede pasar. Este acá es un ejemplo que vimos que es el mejor del mundo, ¿cierto? Porque estamos asumiendo, primero, que vamos a vender todo. Segundo, que la gente realmente nos va a pagar. Y que lo que van a pagar, cuando llegue el momento de pagar la deuda, nos habrán pagado exactamente lo que necesitamos para poder pagar la deuda. Ese es el sueño. Pero yo tuve alumnos el año pasado que la familia había ido a quiebra. Alumnos y alumnas que tuve que apoyar harto, porque justo había más de un caso, pero habían hecho inversiones como aumentar el inventario. Hubo una chiquilla que la familia aumentó el inventario, tomó un préstamo para poder comprar stock de productos. No sé qué vendía, era algo con ropa. Tomó un préstamo para poder hacer hartos productos para vender para la Navidad. Y para la Navidad vino todo el tema del estallido y después justo empezó la pandemia y no pudieron recuperar la plata produciendo cosas para niños y fueron muy mal. Entonces hay un riesgo, pero por eso decimos préstamo bancario ideal. ¿Qué pasa cuando tenemos poco riesgo? Cuando uno logra predecir claramente, no voy a decir claramente, pero logra tener menos riesgo. Ahí tenemos lo que llamamos este préstamo bancario ideal, que es cuando el efectivo necesario para pagar el préstamo
proviene del cobro de las cuentas. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Uno toma un préstamo, compra inventario, agarra este inventario, vende, en general uno vende a plazo y genera cuentas por cobrar. Cuando los clientes empiezan a pagar, cuando logramos cobrar estas cuentas, justo ahí, cuando tenemos ya un monto suficiente, es cuando tenemos que pagar el crédito. Y ahí todo ocurre dentro de un par de meses. Es decir, el préstamo genera fondos necesarios para pagarlo en el curso normal de las operaciones y generamos lo que llamamos préstamo bancario ideal. Y este acá es el motor de hacer plata. Cuando logramos hacer con que el dinero se multiplique. Les voy a dar un ejemplo. Un amigo mío, su hermano chico, quería viajar, todo el tema, y ahí se hizo socio del hermano chico. Le pasó la tarjeta y el hermano chico le compró, no sé, como algo como 500,000 pesos de queso y longaniza de chía para vender en el 18 o Navidad, algo así. Y mi amigo le pasó la tarjeta y se iba a quedar con 30% de la utilidad. Entonces, el riesgo que había es eso que mencionaste, que no lograra vender lo suficiente para pagar la tarjeta. Pero sí logró vender bien y mi amigo que pasó la tarjeta quedó incluso con una buena utilidad. Entonces, ese es un ejemplo, pero cuando pensamos a empresas, no estamos pensando en esos ejemplos de pymes, de queso, longaniza de chía, maquillaje. Es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos acá, en el tiempo, este componente a corto plazo, que es el componente que pasa por fluctuaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando hay fluctuación? Tenemos que buscar de la siguiente forma. Por más que logremos una correspondencia exacta entre el programa de flujos de efectivos netos futuros de la empresa, es decir, la entrada de caja, y el programa de pago de deuda, es decir, el momento que tengo que pagar las deudas, la coincidencia, esto funciona muy bien cuando hay certidumbre, cuando sabemos lo que va a pasar. No es adecuado cuando existe incertidumbre. Y acá está la respuesta a tu inquietud, Martín. Cuando hay incertidumbre, es muy riesgoso hacer eso. ¿Por qué? Porque si los flujos de efectivo netos, es decir, la entrada de dinero, se desvían de lo esperado al ajustarse al riesgo de negocio de la empresa, como resultado, el plazo de vencimiento de las deudas puede descalzar de un plazo de recibimiento de los flujos de cajas y ahí tendremos un peligro, que es el peligro de no lograr tener efectivo suficiente para pagar las deudas. Entonces la pregunta es, ¿qué margen de seguridad debe guardarse la empresa en el plazo de vencimiento para tomar en cuenta las fluctuaciones adversas en los flujos de efectivo? Entonces, ¿qué tanto de dinero vamos a dejar guardado? Por si acaso, si es que los clientes no me pagan, yo poder hacer frente a estas deudas sin desesperación. Entonces, esto va a depender de la actitud que tiene la administración hacia la compensación entre riesgo y rentabilidad. Si la empresa es una empresa, digamos, más agresiva, va a aceptar un margen de seguridad más pequeño. Entonces, eso va a depender un poco del nivel de riesgo que está tomando la empresa. Entonces, ¿qué riesgo tenemos relativos implicados? Primero, comprometer los fondos en activos a largo plazo y pedir préstamo a corto plazo tiene el riesgo de que la empresa no pueda renovar sus préstamos. Entonces, supongamos que la empresa pida un préstamo para poder, en un caso de una pyme. Una pyme a veces quiere hacer una inversión en activo no corriente, por ejemplo, comprar un horno nuevo que es caro, comprar congeladores, refres. Ahora, ¿qué pasa? Y estas inversiones se demoran a dar retorno, rentabilidad. Supongamos que una panadería quiere poner una sucursal. Y al poner esa sucursal,
le va a demorar como, no sé, un buen tiempo recuperar esta inversión. Entonces es mejor que tome un préstamo a largo plazo. Y ahora, si toma un préstamo a corto plazo, ¿cuál es el problema? Que tendrá que pagar muy pronto. Y como tendrá que pagar muy pronto, estará contando mucho con las ventas. ¿Y qué pasa si tenemos fluctuaciones en las ventas o fluctuaciones en las cuentas por cobrar? Ahí la empresa enfrenta un riesgo. Entonces, si la empresa llega a enfrentar tiempos difíciles, los acreedores pueden ver la renovación como muy riesgosa y demandar el pago inmediato. Es decir, si la empresa se quedó sin plata para poder pagar y dice, oiga, ¿puedo pagar al mínimo o podemos refinanciar? Y el banco dice, no, tiene que entrar en liquidación. Entonces, cuando la empresa financia con deuda a largo plazo, conoce con precisión los costos de interés para el periodo en que necesita los fondos. Esta es la ventaja. Deuda a largo plazo, uno sabe, tengo que pagar 48 cuotas de dividendos, este es el interés y todo el tema. Ahora, cuando se paga con deuda a corto plazo, hay cierta incertidumbre de los costos de interés cuando uno quiere refinanciar. Porque si uno dice, quiero refinanciar la deuda, quizás te van a cobrar más caro. Entonces tenemos mayor fluctuaciones en las tasas de interés a corto plazo que en las tasas de interés a largo plazo. ¿Está bien? Entonces hay este riesgo, pero hay una mayor rentabilidad. Entonces esta es la compensación entre riesgos y costos. Entonces, mientras que el riesgo entre financiamiento a corto y largo plazo deben equilibrarse contra las diferencias en los costos de interés. Entonces, es decir, hay menor riesgo en el financiamiento a largo plazo. Sin embargo, sale más caro, ¿no? Imagina, uno tomar un préstamo por 4 años, va a terminar pagando a veces el doble, puede llegar al doble. Entonces, cuanto más largo sea el plazo de vencimiento de la deuda, más probable que el financiamiento sea costoso. Es decir, si tomo un financiamiento a mucho tiempo, termino pagando mucho interés. La deuda a corto plazo tiene un riesgo mayor que la deuda a largo plazo, pero también tiene un costo menor. ¿Por qué? Porque me permite tomar el préstamo justo y preciso que necesito. Con la deuda a corto plazo yo puedo tomar, si me va a faltar, por ejemplo, para pagar los sueldos de los funcionarios, 10 millones, tomo justo los 10 millones. No voy a tomar un préstamo de 200 millones, siendo que me va a quedar ahí guardado. Entonces, esta margen de seguridad es esta distancia que tenemos entre el flujo de efectivo neto esperado, cuánto de dinero espero entrar, y cuáles son los pagos contractuales de la deuda. Es decir, cuánto de dinero espero entrar en el periodo o tener disponible versus cuánto de dinero espero pagar en ese periodo. Y esta margen de seguridad va a depender mucho de las preferencias de riesgo que tiene la administración. Si es una administración que tiene apetito al riesgo, esta va a preferir tener menos margen de seguridad. Entonces acá tenemos un ejemplo que nos muestra la compensación entre riesgo y costos. Cuanto más alta sea la recta de financiamiento a largo plazo, esta recta acá, más conservadora será la política financiera de la empresa y más alto será el costo. Entonces acá tenemos que la empresa está financiando las fluctuaciones de su activo corriente. Esta partecita acá, lo hace con activos con financiamiento a largo plazo. Entonces, es decir, la empresa tiene una cantidad de financiamiento a largo plazo que logra cubrir las fluctuaciones de corto plazo. Entonces, es una política de financiamiento conservadora y a corto plazo financia menos, puede ver, el capital de trabajo temporal. Parte de este capital de trabajo temporal es financiado con deuda a largo plazo. Y esta partecita acá lo hace con financiamiento a corto plazo. Entonces, es una manera de protegerse de las fluctuaciones. Deja solamente menos que el justo y necesario para financiamiento a corto plazo.
Esta outra acá já é mais agressiva. Por quê? Porque tem um margem negativo de segurança. Mientras que acá, esse é o margem de segurança. Pode ver? Acá temos um margem negativo. Significa que a empresa vai financiar incluso parte do capital de trabalho temporal, essa partecita acá, com financiamento a curto prazo. Então, que é isso que faz esta empresa? A empresa ha financiado parte de seus ativos correntes permanentes com deuda a curto prazo, ou capital de trabalho permanente também. Permanente, perdão. Com deuda a curto prazo. Como resultado, esta empresa é muito provável que tenha que refinanciar esta deuda ao momento de vencimento. E isso há um risco. O que significa? Que a empresa, não, quando, imagina, necessitará recurso para poder cobrir tanto as flutuações quanto o nível fijo a curto prazo. Então, você vai tomar préstamo para ter inventário, para esperar que os clientes les puedan pagar. Então, quanto maior seja a porção das necessidades de ativos permanentes financiados com deuda a curto prazo, mais agressivo será o financiamento. Então, acá, para cerrar, temos este resumo. Se o financiamento vence a curto prazo, pero a vida do ativo é a curto prazo, vamos a ter um risco e rentabilidade moderado. Pero se o vencimento é a corto plazo, pero la vida del activo, a corto plazo, perdón, pero la vida del activo es a largo plazo, vamos a tener riesgo alto, pero rentabilidad alta. Es decir, vamos a pagar el financiamiento pronto, muy pronto, pero el activo, las cuentas por cobrar van a durar mucho. Entonces acá vamos a tener alto riesgo, pero alta rentabilidad. A la vez, se temos a fecha de vencimento do financiamento há muito tempo, a largo prazo, pero a vida do ativo é a curto prazo, vamos a ter baixo risco, pero baixa rentabilidade. Então, o que significa isso? Que vou poder pagar as deudas, como meu exemplo acá de nossa pyme de maquiagem, vamos poder pagar a deuda em enero, pero já habremos terminado de vender todo em dezembro. Então, vamos a ter baixa rentabilidade, pero vamos a ter baixo risco, porque logramos calçar bem. A la vez, se terminamos o vencimento a largo prazo e vamos receber os recursos deste ativo a largo prazo, também teremos moderado. Então, quando temos risco rentabilidade alta, em geral, quando logramos pagar o vencimento a curto prazo, e o ativo temos um prazo de vencimento a largo prazo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que tenemos que hacer? Primero, ¿cuánto tiempo vamos a necesitar para poder pagar el principal y el interés? Es decir, ¿es un plazo de vencimiento más largo? La otra pregunta es, ¿se puede renovar el préstamo a corto plazo si es necesario? Después, los costos actuales más los esperados de préstamo a corto plazo futuros que se refinancian son menores que los esperados de financiamiento a largo plazo. Entonces, esas son las preguntas que tenemos que hacer. Primero, la fecha que tengo que pagar las deudas versus la fecha que tengo que recibir las deudas. Segundo, si me falta plata, ¿puedo tomar un préstamo rapidito? ¿Y cuáles son los costos que tendría si necesitara refinanciar todo eso? ¿Está bien? Entonces, esto es, porfa, estudien esta PPT para que puedan entender bien estos conceptos. Y ahí en el control van a poder fijarse dónde enfocarse más, ¿está bien? Y eso es todo. Y el otro que les voy a hacer disponible también para el trabajo. Me han preguntado harto qué cuentas ocupar, cosas así. Entonces lo que estoy haciendo es, déjenme mostrarles.
Entonces, lo que voy a hacer, para que no tenga duda de qué cuentas van a ocupar, yo les voy a dejar acá en Economática en una carpeta. Yo les voy a informar en cuál carpeta está. Ustedes tendrán que venir acá, cargar ventana pregrabada. Y ahí les voy a dejar en una carpeta acá el screening ya hecho para el caso de Falabella, ¿está bien? Ahí, por ejemplo, uno viene acá, aprieta y aprieta uno de estos. Y ahí le va a cargar. Y ahí si quieren descubrir qué cuenta tiene que ocupar a su industria, básicamente, por ejemplo, no sé, activo corriente. Uno viene acá, aprieta acá. Acá. Aprieta 2 veces y aquí te sale reporte financiero activo corriente. Aprieta de nuevo y acá te va a salir el camino. Todos los formatos de balances activo corriente. ¿Puedes ver? Entonces ahí podrán copiar desde acá para poder extraer la cuenta que necesitan. Entonces yo les voy a subir acá porque hay algunas dudas, por ejemplo, a patrimonio. ¿Cuál es patrimonio neto? Aquí está. Uno aprieta. Y aquí está. Patrimonio neto consolidado. Esa es la cuenta. ¿Está bien? Entonces eso. Y eso es todo. Que les vayan súper bien en todo. Les deseo mejor, lo mejor, lo mejor. Y nos vemos el viernes. Cuídense muchísimo. ¿Está bien? Chao, profe, cuídese. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias a ustedes. Chao, profe, esté bien. Chao.